No, ahorita está grabado eso, porque yo tengo una suerte para que me graben todos los tollos que yo digo. ¿Qué es lo que estamos aquí con Marilu? ¿Puede dedicarse a eso? La Carla polifacética. No, ahorita está grabado eso, porque yo tengo una suerte para que me graben todos los tollos que yo digo. Ahí está. Es el intro. Ahí te pueden Tanto como lo dijo mi mamá. Hoy es sábado 29 de abril y como cada sábado llega el toque de queda de los corredores dominicanos. Santo Domingo Corre Radio, que como siempre le tenemos un contenido súper interesante a todos y cada uno de ustedes que le encanta, que disfrutan, que viven este deporte, señores, el running. Le habla una servidora, Marlene Peña, y me encuentro con mi compañera Carla Martin. ¿Cómo estás? ¿Tú estabas cantando? ¿Qué lo que ahorita? No, me siento en este programa. Ya lo dije al aire para que no te puedan chantajear. Hoy en el programa me siento un poco intimidada. ¿Por qué? Porque no podré ser. No podré decir mis cosas que siempre digo. Por ejemplo, no podré decir al aire libremente, igual como siempre digo, que soy la atleta favorita de la esquina del sofá. Ay, Dios porque mío, aquí está Raúl. Padre y no quisiera que él vaya a conseguirse algún problema con algunos de sus otros atletas. De sus otros atletas. Sí, porque tú sabes que la gente siempre tiene un poco de envidia, pero ya Raúl me dijo, no hay problema. Lo que vamos a hacer es que solamente lo vamos a hablar entre nosotros. Ay, Dios. Raúl, ¿cómo tú puedes? Señora, la verdad que uno tiene que mencionar los tollos que uno dice. Ay, Dios mío, Padre Celestial. Carla, hablando en serio. Hablando en serio ya, Carla. Hablando en serio. ¿Pero eso en serio? Sí, no, hablando en serio. Claro que sí, señores, continuamos con el contenido de Santo Domingo Corre Radio. Tenemos un tema súper interesante, señores, la base aeróbica, ¿sí o no? Y para eso tenemos de invitado a nuestro querido amigo y coach Raúl Santaella, quien es Endurance Coach, USA Triathlon Level 1, USA Cycle Level 2 y coach fundador de la esquina del sofá. Raúl, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente en este que es tu hogar. Gracias por invitarme. Para nosotros es un placer. Siempre te falta lo más importante. ¿Cuál es lo más importante? Coach de ustedes y de la atleta de alto rendimiento. Ay, no, no lo diga porque lo voy a repetir en cada programa. Tú no sabes, no, ella no lo va a repetir, ella va a coger la grabación. Señores, graben ese pedacito. Ella va a coger la grabación de ese pedacito y lo va a poner en todos los programas. Cada vez que de entrada. Y no lo dije yo, lo dijo nuestro coach Raúl Santaella. Así que ya tú sabes. Un saludo para todos mis compañeros que quisieran llegar a ese nivel. Este nivel de entrenamiento. Ay, Dios mío, esto es lo que lidiamos, señores, todos los días, no solamente aquí los sábados, porque aquí es que usted lo oye nada más. En la oficina todos los días nosotros lidiamos con esto. Ay, Dios mío. Pero nos reímos mucho, es así. Oye, ahora dije que se ríe. Sí, nos reímos mucho porque no nos queda de otra, Carla Martín. Señores, y vamos ya. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @SDCorre, Instagram y Twitter, y en Facebook Santo Domingo Corre. Vamos a hablar de la base aeróbica. Yo creo que debemos empezar, Raúl. ¿Por qué es una base aeróbica y para qué nos sirve construir una base aeróbica? Yo creo que ese es uno de los puntos súper interesantes cuando tenemos este tipo de conversaciones, que es uno de los temas o términos que se han ido popularizando, pero quizás no se tiene muy claro el concepto de lo que se quiere lograr. Lo que se quiere lograr. Entonces, alrededor del entrenamiento hay múltiples campos donde entienden que hay diferentes métodos que se deben aplicar. Entonces, los deportes que realizamos son aeróbicos, eso es lo que se quiere decir, que utiliza oxígeno para crear esa propulsión, o sea, para crear ese trabajo, ese movimiento. Y eso es casi cualquier dominio que dure, si nos vamos a un punto meramente técnico, más de 2 minutos. Entonces,
mientras más capacidad aeróbica tiene una persona, o sea, de procesar oxígeno, de introducirlo, procesarlo, llevarlo al músculo, que ese músculo pueda hacer un trabajo y expulsar CO2 o cualquier subproducto de ese trabajo que se realiza. Mientras mayor esa capacidad, más rápido o más distancia se puede cubrir a una intensidad más alta. O sea, me refiero, yo voy más rápido o puedo cubrir una distancia sin que esa distancia se vuelva muy demandante para mí. Entonces, yo lo que a veces he estado tratando de hacer conciencia, y ustedes lo conocen porque es una conversación que hemos venido teniendo desde hace mucho tiempo, es que creo que para personas que son principiantes es un término que es muy técnico. Eso era algo que tenía aquí en la nota que te iba a preguntar. Eso mismo. ¿Tú consideras que una persona que va a empezar, lo ideal es que inicie con una base aeróbica? Pero antes de terminar, hay como un cliché o hay algo que todo el mundo piensa, que base aeróbica es solamente correr lento. Solamente correr muchos kilómetros y lento. Ahí vengo que hay diferentes campos en cuanto a lo que se percibe como una programación correcta dentro de lo que en los países templados que están limitados en cuanto a sus entrenamientos por el clima frío de invierno, debe componer un off-season, o sea, una temporada baja. Hay un campo que dice que no se debe hacer intensidad, hay un campo que sí dice que debe hacerse intensidad. Entonces, nadie realmente tiene la razón porque hay evidencia en literatura de que ambas cosas funcionan. Okay. Entonces, por eso es que yo trato de hacer saber que más que nada es qué se quiere lograr y para qué estamos entrenando. Entonces, querer aplicar una plantilla a todas las personas sin tratar de ver individualmente, o sea, si fuera alguien como Mariluz, que tiene un historial súper extenso, quizás la forma de lo que ella necesita trabajar no es una base aeróbica, porque lo que ella hace es muy extenso. Exacto. Entonces, que la base aeróbica tiene su cuerpo. Y cuando se habla de base aeróbica, ¿quién la necesita? No se habla de qué historial tiene, cuánto tiempo tiene corriendo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué tipo de evento va a realizar? Dentro de nuestro sistema, nosotros lo que tratamos más es de llevarnos yendo del evento en que se va a completar, nos alejamos, o sea, eso está en el futuro y nos alejamos hacia atrás diciendo, bueno, en el presente, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, dentro del embudo de programación vamos llevando de cosas que son no específicas. ¿Okay? Eso pudiera decir que para un maratón, por ejemplo, que es una carrera, una distancia que comúnmente las personas entrenan aquí, eso pudiera ser que no se parece a maratón. Pudiera ser un easy pace, un paso lento o un paso de corrida larga, que difiere de maratón, pero está relativamente cercano. E intensidades entonces cortas, de 30 de segundos, de 50 metros. Entonces esas duraciones no se parecen a un maratón. Entonces, lejos de esa carrera, dependerá de cada quien. Hay gente que empieza a entrenar solamente 20 semanas antes. Es una pregunta muy común. ¿Cuánto tiempo yo necesito entrenar para una carrera? Bueno, tú estás entrenando toda la vida, esa es mi posición. O sea, todo lo que uno ha hecho históricamente contribuye a la carrera más reciente que uno está realizando. Entonces, si el maratón o la carrera es en septiembre o en octubre, todo lo que sea, y hay una persona que tiene 4 o 5 años corriendo, todo lo que esa persona ha estado haciendo, llevando a ese momento, es un entrenamiento. Entonces, tomando en consideración todas esas variables, es que alguien debe decidir qué intensidad debe manejar. Entonces, ¿qué sucede? Que para una persona que no tiene mucho historial de entrenamiento, ¿le conviene estar entrenando velocidades rápidas? Probablemente no, por el riesgo que hay asociado con lesiones y con impactos y con una serie de cosas de desgastes. Inclusive si saliendo a correr a un paso de corrida larga, ese nivel de corazón y de latidos va de manera piramidal subiendo, desde un zona 1 quizás a un zona 4 o un zona 5, sin variar el paso. Entonces ese es un tipo de persona que debería trabajar una intensidad baja para tratar de buscar una capilarización, para que su sistema de enfriamiento vaya cambiando. Y hay muchos procesos de punto de vista técnico
que yo mismo trato de entender el concepto detrás y no cómo funcionan de manera súper mega específica, hablando de mitocondrias, es decir, la forma de respiración de las células, cómo hay un intercambio de oxígeno. Una persona que está entrenada tiene más mitocondria, más densidad mitocondrial, entonces esas células pueden respirar mejor. Entonces esas son de las cositas que, corriendo a un paso lento, ocurren una serie de procesos interesantes en términos de adaptación para correr. Válido. Ahora, eso no debe necesariamente castrarse con que haya un nivel de latidos específico del cual no se deba pasar. ¿Por qué? Eso te iba a preguntar, si necesitamos para la base aeróbica tener zonas, zonas aeróbicas específicas, que siempre se habla de eso y es lo que los corredores pensamos. Mi pregunta Sí. viene donde son muy multifactoriales las razones que van a alterar o a contribuir a formar un programa de entrenamiento. Si vamos a estar corriendo en el maratón de Sable a 47 grados Celsius, no es lo mismo si vamos a estar corriendo en Boston a 0 grados Celsius. Entonces, la sutileza de los latidos, también debemos entender a que los latidos responden no solamente a una intensidad, sino a una temperatura y a un ambiente. Entonces, si estamos queriendo utilizar latidos para controlar intensidad, o sea, como una forma de paso o de trabajo realizado, tenemos que hacer una correlación entre el paso y los latidos. Si yo estoy corriendo a un paso de corrida larga y mis latidos van subiendo, eso quiere decir necesariamente que yo estoy utilizando unos substratos distintos en términos de que si es graso o es carbohidratos, porque estoy haciendo un trabajo más fuerte o no. El trabajo es el mismo de long run pace, pero en unas condiciones como las nuestras, de calor y humedad constante, que varía muchísimo. El cuerpo está haciendo un trabajo de enfriamiento. Entonces, mientras menos experimentado y históricamente preparado está ese corredor, menos tiene una capacidad de enfriamiento. Y ahí venimos en temas individuales, genéticos y o de cuerpos, que todos somos individuales. Hay personas que tienden a sudar más, hay personas que tienden a sudar menos. Entonces, un nivel de latido absoluto, ahí viene otro componente interesantísimo, cómo se calculan las zonas de latidos. Entonces eso es un punto súper controversial y que yo he tratado de localmente tratar de compartir los conocimientos que siento que están disponibles, y que hay quizás hasta contribuciones no apropiadas de marcas de reloj que lo que hacen es que recomiendan tener unos latidos máximos o inclusive utilizar un número de 220 menos la edad. O sea, mi mayor pet peeve, como dicen los gringos, o sea, mi mayor inquietud en cuanto a cuando se empieza a hablar de base aeróbica es cómo se calcula cuál es esa zona o ese nivel de latidos del cual no se puede traspasar en esa zona aeróbica o en ese entrenamiento que lo que está queriendo crear es esa base aeróbica. Es cómo se calcula. 220 menos de edad está, y hay literatura, nosotros hemos publicado varias cosas al respecto, que no es la forma más recomendada de hacer el cálculo. Entonces, sí, se complica tener una terminología específica sobre la base aeróbica si no estamos calculando y midiendo los latidos de la misma forma. Entonces, hay personas que calculándole 180 menos la edad, que es una forma muy popular en términos que así es que regularmente uno lo hace. Entonces, yo lo que propongo es, porque yo tenga 38 años, yo soy grande o chiquito, yo soy hombre o mujer, Exacto. Yo soy un atleta histórico o no. Mi peso corporal. Hay muchas variables, estoy en sobrepeso o no estoy en sobrepeso. Entonces hay muchas cosas que pueden influir alrededor de un nivel de latidos para un individuo que no necesariamente están asociados a una edad. Entonces creo que ese concepto es mejor hacer una prueba de campo. Quizás una prueba de esfuerzo puede ser controlada en una caminadora e ir subiendo. Hay ciertos protocolos que se pueden seguir, y para nosotros es inclusive, si usted ha capturado la información en su reloj y en su Garmin históricamente, cuáles son los niveles pico promedio que ha mantenido durante 20 o 30 minutos a nivel de latidos. Entonces, de ahí utilizar eso como un parámetro de referencia sin necesariamente hacer una prueba de campo, para calcular las zonas de latido utilizando un método de umbral de lactato. Eso sería lo que yo más les recomendaría. Entonces, si se calculan los latidos de esa manera, estar en una zona 2 o por debajo, y nosotros lo comentamos muy, muy frecuentemente, ¿es recomendable? Sí, eso para algunas personas requerirá inclusive introducir porciones de caminata de 30 segundos, de 1 minuto, que van a depender mucho de
cada individuo y de cómo se comportan sus latidos. Oye, qué interesante, señores, porque recuerdo, ahora que Raúl estaba hablando de eso, de que los latidos pueden influir en el clima, cuando estábamos hablando de las experiencias del half, o una corredora nos dijo que iba en su LRP y que se le subió mucho los latidos, y era eso, que su cuerpo estaba calentando porque hacía demasiado frío. Señores, vamos a hacer una breve pausa y volvemos con más de Santo Domingo Corre Radio. Estamos hablando de base aeróbica con nuestro coach del equipo de Santo Domingo Corre, que no lo dije ahorita, Sí. y de ese atleta de alto rendimiento que Lo lo que dijo, pasa es que tú lo dijiste dijo lo él más, mismo. él dijo lo más importante realmente. Él dijo que es atleta mío, como es entrenador mío. Sí, Creo sí, que dijo eso que es lo lo más importante. importante y lo más relevante. Señores, estamos hablando de la base aeróbica. Raúl, una pregunta. ¿Tú has tenido dificultad con tus atletas para implementar una base aeróbica? Porque generalmente los corredores somos Renuentes. Exacto. Todos creemos que somos entrenadores. Exactamente. Me imagino que tú sabes más que nosotros de eso. Mira, por experiencia ya de las personas que inician con nosotros, tenemos... lo que tenemos es una conversación básicamente de paciencia. Okay. Donde pedimos 8 semanas, 2 meses, 2 a 3 meses, que probablemente es un tiempo prudente en cuanto a iniciar entrenamiento previo a un evento, o sea, un rango de tiempo cercano y común. Y la mayor resistencia que se crea, a pesar de nosotros no estar súper enfocados en no sobrepasar una zona o en manejar un protocolo súper específico en términos de base aeróbica o como se conoce o como se quiere tratar ese término, es de correr un poco más lento de lo que ellos quisieran. Usualmente eso es una buena recomendación, porque el beneficio adicional de correr, digamos, para alguien, en lugar de correr a 6, correr a 6:30, esos 30 segundos adicionales para una persona que no es muy rápida, una persona promedio, pudieran representar casi 3 niveles de distancia. Es decir, en lugar de ser un paso de medio maratón, pudiera ser un paso de 5K. Entonces, el beneficio adicional de siempre correr a un paso de 5K no se corresponde con la adaptación adicional que se consigue a ese paso más rápido. Entonces, nosotros lo que tratamos es delimitar utilizando ritmo, quizás introducir caminatas cortas, que inclusive para personas experimentadas lo introducimos, y lo que hace es que esos latidos se nivelan durante ese periodo de caminata y luego se puede sostener un paso más alto quizás en la parte de corrida. Yo creo que ya nosotros hemos hecho un buen trabajo, que quien llega donde nosotros esa parte quizás la entiende un poquito, sí. Pero definitivamente esta semana estuvimos conversando con alguien que ya había participado con ustedes en el Tour de Chicago del 2015, y esa persona volvió luego de ese maratón a entrenar hace quizás como un año con nosotros, y estuvimos revisando sus niveles históricos, y para mí el concepto de base aeróbica es el siguiente. Estuvimos revisando sus niveles históricos de corrida, de volumen de corrida a la semana, y vimos que lo que se corrió como promedio máximo durante ese bloque de carrera de maratón de Chicago es lo que ella está corriendo ahora mismo, preparándose previo a Berlín, y el bloque de entrenamiento no ha empezado. Estamos como a 21 semanas de Berlín. Entonces, ¿qué pasa? La base es efectivamente eso, cómo uno va construyendo de manera progresiva y paulatina niveles de entrenamiento donde lo que antes era mucho se vuelve un nivel base de entrenamiento. En lo particular, así es que yo manejo la base aeróbica. ¿Cómo vamos construyendo un volumen de manera progresiva? Que ese nivel de volumen base promedio de kilómetros a la semana sea tu punto de partida para un próximo evento o para una próxima programación. Entonces, si siempre estamos escalonando, donde lo que era nuestro pico alto en un momento se vuelve el piso, lo normal de donde uno empieza a entrenar nuevamente, entonces siempre el nivel va a ser cada vez más alto. Eso es básicamente lo que nosotros particularmente programamos. Y otra última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo, Raúl. Esa base, que bueno, aeróbica ya, según lo que tú acabas de explicar, como se conoce, ¿también se aplica entre atletas? ¿Hay personas que van a hacer triatlones y Ironman?
se aplica a cualquier disciplina que dure un poco más de 2 minutos de duración, porque todo lo que esté por arriba, si buscamos todos los que estemos escuchando y investigamos qué niveles de entrenamiento lleva y sostiene una persona que va a completar un entrenamiento de 800 metros, probablemente no es tan diferente a uno que esté haciendo un maratón a nivel élite olímpico. Y si vemos, por ejemplo, ahora recientemente compitió Galen Rupp en Boston. Okay. Galen tiene haciendo 5K por muchísimo tiempo. Probablemente de la composición de entrenamiento de él, lo que alteró fue simplemente la intensidad y la estructura del entrenamiento. Pero probablemente el nivel máximo de volúmenes de kilómetros a la semana no varía de cuando una persona élite brinca de 5 a 10 a 21 a 42. O sea, ¿por qué? Porque esa persona que está en un 5, como el 5 es una distancia aeróbica, porque por rápido que se cubra, el récord mundial es de que 13 minutos y pico, exacto, es aeróbico. Entonces, ¿qué está queriendo hacer? Está queriendo hacer la mayor cantidad de trabajo posible a la semana, y eso a veces está limitado simplemente por la capacidad de recuperación de una persona. Cuánto tiene que dormir, cuánto tiene que entrenar en la mañana, se recupera, come, duerme, descansa y hace inclusive un doble entrenamiento en el día. Algunos de los que ya no inclusive hacen 3 corridas, entonces está limitado. Duermo, cuántas horas puedo entrenar en el día, si son 3 veces tengo que entrenar, recuperarme, comer, volver a entrenar, recuperarme, comer, volver a entrenar y después volver a dormir. Entonces usualmente las cantidades de entrenamiento son muy parecidas, y cómo se maneja es manejando la parte de la intensidad. Señora, un tema súper interesante, y la verdad que si fuera por nosotros, nos quedáramos, 1 hora le queda corto, muy corto al tema tan interesante que está. Raúl, si se quieren comunicar contigo, el número de teléfono, correo electrónico, redes sociales. Pueden seguirnos en @la esquina del sofá, en redes, básicamente en todos los sitios, y tenemos info @la esquina del sofá.com y el 809-869-7171. Pues muchísimas gracias, Raúl, por compartir nuevamente tremendas informaciones. Señores, hemos llegado al final del programa, han sido hasta aquí. ¿Qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que pasó anoche? Ayer comí tanto que el cuerpo me dijo, por Dios,